A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. Yo no vendí mi renuncia, dice, señoras y señores, qué gusto estar con ustedes. Yo no vendí mi renuncia, dice el señor Arauz. A mí me sacaron. A ver, pero dentro de qué contexto dice esto. No respecto de la función pública y de lo que hizo por el país en la función pública. No, es respecto de los $27,000 que el Banco Central del Ecuador, al que le tiene obsesión, como pudo conseguir $27,000 para sus apetitos, dice, si eso he podido conseguir, haciéndome designar hace 10 años y cumpliendo, hace 14 años, ¿no? Y trabajando 2 años y con comisión de servicio 12. Si eso pude hacer y si eso pudo conseguir, el Banco Central pues es una especie de institución mágica como para beneficio de las personas que puedan dirigirlo. A propósito de esto, en el mes de mayo del año 2020 le aplican el decreto 813. Pero no reclamó pues sobre ese asunto. A ver, yo quiero demandar, exigir, emplazar. Sí presentó alguna demanda en lo contencioso administrativo sobre este tema. Supongo que de haberlo hecho en los medios donde se presenta tratando de argumentar y justificar lo injustificable, lo primero que debía presentar es su demanda en lo contencioso administrativo por haber sido retirado del cargo. ¿Saben por qué no lo ha hecho? Porque se estrellaría pues con un concepto que está precisamente definido en el 813. Aquella persona que se le paga o se le compra la renuncia, más allá que la renuncia es voluntaria, no por la vía de una compra, sino de una decisión personal y personalísima. Dice ese decreto que aquella persona que que se le aplicó el 813 no puede desempeñar cargos en la función pública. ¿El cargo de presidente es un cargo en el servicio público, sí o no? Sí, pues. El primero de los cargos en el servicio público, porque no hace excepción la ley. El señor Arauz dice que este gobierno de Moreno estaba encabezado por un traidor, corrupto, vendido, algunos otros adjetivos ha usado, inepto. El señor Correa, es decir, su mentor, dice, fecha, el día 29, en el mes de octubre, el 10 de octubre del año 2019, dice, calificó de traidor y corrupto a Lenin Moreno, 10 de octubre del año 2019. El señor Arauz, en esa época era funcionario del Banco Central. Se quedó en el grupo de los que infiltró Correa al gobierno de Moreno. Se quedó. Y claro, como era un asunto de una colusión entre ellos, no reaccionó pues, ni dándole la razón a Correa, porque no tenía que hacerlo, ya que era un infiltrado, menos defendiendo al mandatario, me refiero al presidente Moreno.
Correa ataca a Lenín Moreno y dice que es un títere que abrió las puertas de las jaulas para que salgan los lobos. Esto dice precisamente cuando fue sentenciado a 8 años de prisión. Fue sentenciado. Y cuando esto decía Correa, ¿dónde se encontraba el señor Arauz? En el Banco Central, sirviendo al gobierno de Moreno. Es decir, haciendo el papel de infiltrado, pero chitún. Continúa la lista, solo he escogido unas frases. Correa acusa de traidor a Lenín Moreno por entregar a Julián Assange. Ustedes recuerdan en lo que convirtió la embajada este sujeto maloliente. ¿Por qué digo maloliente? Porque en las paredes de la embajada hacía grafitis con su estiércol. No lo digo yo, pues. En forma repugnante llegamos a enterarnos por lo que contaron o por lo que denunciaron las personas que desempeñaban sus funciones en la embajada y la propia policía londinense. Y cuando esto ocurría, ¿qué hacía el señor Arauz? Chitún en el gobierno del presidente Moreno. Cuando le aplican el decreto 813 en el mes de mayo, hace un año, en el mes de mayo, dice, o mejor dicho, no dice un término, porque claro, recibe la indemnización de $27,000 y pasa a ser candidato. Si tanto dice que quería volver y que lo echaron y que lo que quería es regresar al banco, ¿por qué para regresar no usó la vía contenciosa administrativa? Para que le devuelvan el cargo y le paguen el sueldo de los meses que no le pagaron mientras dura el proceso. ¿Por qué? Todo es una farsa. Ahí está la conducta del individuo, señoras y señores. Vi en un medio cuando lo entrevistaban y le presentan una fotografía de esta pandilla entre la que se encuentran sentenciados, prófugos, candidatos al exilio, es decir, todo un collage. Patiño, los Alvarado, la señora Rivadeneira, Correa y alguien más, y el señor Arauz. Le presentan en una entrevista, en un medio de comunicación, y dice, vea, eso no es importante, eso fue en noviembre. ¿Y cuándo inscribió la candidatura? Ahí estaba recibiendo precisamente las instrucciones para la campaña y para el gobierno. ¿Recuerdan ustedes que los primeros días, cuando se inscribió como candidato con cédula prestada, lo digo yo, ahí están pues los documentos, presentó otra cédula de identidad, pues, por favor, no debieron haber recibido ese documento. Es como cuando alguien va a una judicatura, por decir civil, y presentan una denuncia penal, no tienen para qué recibirla y no tienen por qué tramitar la recepción y devolverla. Y decir, este oficio no me gusta, matatiru tirula. Siempre se me ocurre repetir este término. Es más o menos en el nivel de importancia que se le da al hecho, comparativamente hablando de quién se está hablando, pues. Entonces, en noviembre, reunidos planificaban. Se me viene a la mente, al ver la fotografía, el señor Perón y el señor Cámpora. Deben tener la lección los correístas muy clara, capaz de que, o debieron haberla tenido cuando estaban medio ilusionados, porque creo que este momento están casi a punto de llegar al desquicio. Y el señor Arauz hace pocas horas ha dicho que está el candidato opositor don Guillermo Lasso usando la plata de los depositantes del Banco de Guayaquil para financiar su campaña y que se están tomando la plata de los depositantes. ¡Qué farsa más insolente! Que deberías tener una reacción en el campo penal,
Porque imagínense ustedes que un candidato presidencial acuse a un candidato que ha demostrado hasta la saciedad que se desvinculó del banco, de la dirección del banco, etc. Para un depositante podría ser eso una advertencia que lo que le provoque es ir a retirar dinero. Y podría hasta provocar una corrida de los depósitos, lo cual es un delito. ¿Qué clase de sujeto es Arauz que no tiene freno como para hacer incluso y para poner en riesgo a todos los depositantes del sistema financiero? Porque una corrida bancaria con un tipo como este, en segunda vuelta y con las cosas que ha dicho, que el dólar es un cáncer y así tanta imbecilidad, podría provocar una corrida bancaria, ¿sí? Poner en riesgo al sector financiero, no solo a un banco, pero hay que en todo caso no desaprovechar la oportunidad para decir qué sólido y solvente no será el sistema financiero, que no se da ni por notificado de semejante, repito, imbecilidad. Eso no dice una persona en sus cabales. No. Y a eso de Andrés, no mientras otra vez, es de este tamaño. Merece otro tipo de respuestas que quizás son impublicables, pero que mucha gente la siente. Así que mientras Correa atacaba al presidente Moreno, su delfín estaba metido en el gobierno del presidente Moreno. He escuchado algunos comentarios en el sentido de que otros tuvieron la decencia de irse. No es verdad. Los echaron, los votaron, los sacaron puerta afuera. ¿Alguien me puede decir, recuerdan ustedes esa imagen cuando el presidente Moreno, luego de los exabruptos y las torpezas y la desesperación, también pudo haber sido de Glass, atacaba al gobierno siendo vicepresidente? Y el presidente Moreno dijo en un evento público ahí al lado de Patiño y de Hernández: todos los dedos apuntan a usted, señor Glass. Y ellos ahí casi como monumentos. Sí, pues, sin reacción. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron infiltrados, pues. Entonces los sacaron puerta afuera, a todos ellos. De no haberlos votado, si no los votaban se quedaban, pues. Y estaban ahí, como estuvo la señora Vicuña, por ejemplo. Sí, estaban preparados para eso, para ser infiltrados, ¿no? Pero el otro, el señor Arauz, no asomaba. Él estaba en el Banco Central, cuidando los pasos de la señora Artola, que lo único que ha podido este momento es salir a contarnos que le aplicaron el 813. No hay que saber eso. El contenido en su esencia del 813 tiene varias cosas que incluso en algún momento fueron discutidas. Y lo escucho a Arauz decir que ha sido declarado inconstitucional. Y cuando le piden opinión, que qué piensa de quién precisamente firmó el decreto, habla de un partido de básquet. Se sale del tema. Sí, pues está contra las cuerdas. Se sale del tema porque inmediatamente sus neuronas están en México, recibiendo instrucciones. No respondas. Pero es evidente, pues. Es evidente. El 813, que habla de renuncia, de compra de renuncia o algo así. Primero, el texto está mal hecho, porque la renuncia es voluntaria, pues, y nace de la persona, está dentro de su fuero interno. Pero bueno, de alguna manera lo que tratan de explicar en el momento es que a la persona que la renunciaban le pagaba una indemnización. Una indemnización respecto de qué. Primero, de haber estado en el servicio público. ¿Estamos claros en eso? Sí, de haber estado en funciones. Segundo, la indemnización tiene que ver con las
los salarios percibidos. Es decir, ahí hay una operación matemática, tanto ha recibido en tanto tiempo y le corresponde por el tiempo que falte hasta la edad de jubilarse, etcétera, etcétera, le corresponde tanto. Pero no, el cálculo no incluye a los años que ha estado en comisión de servicio, que en el caso del señor Arauz creo que son alrededor de 10. ¿Cómo es pues que le hacen un cálculo si no recibió sueldo? Porque dice que tuvo una licencia sin sueldo que está establecida en la ley. Nadie discute eso. Sí, pero la remuneración no recibida no suma nada a la indemnización que tiene que ver con los salarios recibidos. No, pues, o sea, no tiene sentido. De eso no dice ni un término la presidenta del Banco Central, pero ni un término. Salió a decir, se aplicó el 813. Y él dice que reaccionó. ¿Cuál fue la reacción? En la vía contenciosa administrativa, presentó la demanda. Bueno, si la presentó debe estar ahí, pues. No creo que si no la presentó hoy puede asomar un documento. No, porque hay fe de presentación, hay toda una bitácora donde están el ingreso de las demandas, ni mucho menos. Seguro que no la presentó. Es posible que no la presentó. No ha lugar a pensar que sí la presentó y no la exhibe diciendo yo reclamé y lo hice no solo a mi nombre, sino a nombre de varios funcionarios que fueron extrañados del sector público. Hasta discurso podría ser, claro, en su tono así medio raro, por decirlo de alguna manera. Así que este es un hecho insólito que de alguna manera, parecería un contrasentido lo que voy a decir, de alguna manera nos sirve para identificar al personaje, Dijo una cosa en una entrevista el señor Arauz. Dijo allá en el feriado bancario en 1994, estaba en la Junta Monetaria el señor Guillermo Lasso. A ver, le quiero decir una cosa a los oyentes, con todo respeto. A él no es importante, es respecto a lo que dijo en un medio de comunicación. No, el señor Guillermo Lasso fue miembro de la Junta Monetaria en el gobierno de Sixto Durán Ballén entre 94 y 95. También le quiero recordar que el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, cuando estaba en la Junta Monetaria, el señor Guillermo Lasso logró bajar la inflación de 3 dígitos al 20% en sucres. También le quiero recordar a este señor para que se ilustre, porque tiene una especie de estafeta que piensa que la lleva en la frente, ¿no? De un sábelo-todo. No hay tal, ahí no hay. Es medio material nomás el tema. Cuando el señor Lasso estuvo en la Junta Monetaria, 1994 hubo un superávit presupuestario. Primera vez en la historia desde 1979. Superávit presupuestario. Segundo, el país crecía 14, 15, 16%. Tercero, con esa solvencia económica logramos sofocar el problema limítrofe y ganamos la guerra. Sí, señor. Así de sencillo. Pero ¿qué tiene que ver lo que, como claro, tiene en su disco duro biológico, esto del feriado, y ahora cambia las fechas? Es un tema que me trato de explicar. Puede ser útil para conocer al personaje, pero para conocerlo con detenimiento, porque este proceso electoral no puede soportar el cometer un solo desliz, una sola falla. Debemos estar advertidos incluso por lo que ha dicho el señor Maduro con el compañero Arauz. Vamos a ir a manejar el sucre, esta moneda virtual que está en investigación por los entes
públicos y que algún día debe llegar a una investigación final. No creo que a estas alturas, luego de esta semana tan importante como primero, el haberle descubierto los propios tweets donde habla del vicepresidente Moreno como su líder, como una especie de su referente, no los pudo borrar. No pudo borrar los twitters y hoy medio como que han saltado a la luz pública. Y claro, lo que en este momento más no ha llamado la atención, no, sino se ha convertido en una noticia que repugna, es que a partir del momento en que se inscribe, inicia su arremetida contra el gobierno del cual ha sido parte. Pero además del gobierno cuyo Banco Central le paga una indemnización de $27,000. Una indemnización que tiene que ver con la comisión de servicio, porque del tiempo que ha sido designado, solo 2 años ha estado de funcionario. Pero además le depositan el dinero en su cuenta en plena pandemia. En plena pandemia. Es un asunto insólito, pero es inaceptable además. Es inaceptable. Yo quiero recordarles una cosa adicional a propósito de los tweets que no pudo borrar. Ustedes lo han escuchado, o mejor dicho, es verdad que no lo volvemos a escuchar del tema de los $1,000 a 1 millón de personas. En el debate con el candidato Lasso no lo pronunció nunca porque supongo que dijo, a ver, este me cae. No, porque si me pregunta y peor me repregunta de qué forma voy a sacar ese dinero, voy a tener que decir algo que ya se ha convertido en una especie de advertencia. No ha vuelto a hablar del tema. Pero hace pocas horas lo escucho hablar de que va a resolver el tema de las deudas de la gente. No, pues, pero ni más faltara, esa no es una noticia. ¿Cómo no puede tener un gobierno y sus gobernantes el deseo de resolver el tema del endeudamiento de los ciudadanos para que vuelvan a ser entes sujetos de crédito y, obviamente, parte del aparato productivo recuperándose, pero desde luego. Pero ya no habla de los $1,000. No dice no dice un solo término de eso. Dice que va a resolver el tema de las deudas. Ese es un asunto que no tiene para qué decirlo, pero además dijo una cosa, de que va a pagar a los proveedores y a los contratistas que no les pagan desde hace años, desde el gobierno de Correa, que va a honrar esas deudas. Sí, pero lo dice como que las deudas están en el gobierno o se originaron en el gobierno del presidente Moreno. No. Los contratistas del Colegio Bernardo Valdivieso, eso fue en el gobierno de Correa. Los contratistas del teatro de Loja, eso fue del gobierno de Correa, que hasta hoy no les pagan. Y que además, como se lo dijo Paco Velasco, el exministro de Cultura, ahí hubo un sobreprecio de sobre el 40% cuando el señor Arauz era ministro de Cultura. Quiero terminar con una frase a propósito de un escándalo que ha habido en la provincia de Loja. Voy a usar una frase de Juan Montalvo y la voy a leer para ser respetuoso al milímetro del pensamiento de ese ecuatoriano de la perennidad. Montalvo decía: el que le roba 2, 4, 10 veces al Estado es un ladrón. Roba al Estado significa robar a todos. Hay que perseguirlos por derecho propio
y por derecho público. Hay una anuncia que será seguramente la punta del ovillo de algo que ha de investigarse luego. En el Consejo Provincial de Loja, la denuncia de un contratista que le han pedido dinero para pagar las planillas. De eso trataremos en una próxima oportunidad. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.